Otra vez, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Muy Pastor. bien, gracias al Señor. Dios me los bendiga mucho. Bueno, este segmento, ¿verdad?, de preguntas y respuestas, usted tiene la oportunidad de hacer esa llamada. Está estudiando la Biblia, tiene alguna duda, aproveche ahora y haga esta pregunta. La puede hacer también, puede llamar al 787-993-9700, 787-993-9700 y al WhatsApp al 939-210-9263. 9263. Y lo que van entrando esas llamaditas, se quedaron unas de la semana pasada que tenían que ver algunas de ellas con el infierno. Preguntas como, por ejemplo, hay gente que cree que el infierno no será eterno. ¿Es así? Esa es una de las preguntas. Y la otra tiene que ver, dice, la doctrina del limbo. ¿Qué es? ¿Es cierto que el Papa la eliminó? Bueno, te responda, pastor. Bueno, con respecto a lo que se plantea con la cuestión esta del infierno, el infierno es una fórmula que se establece para explicar el tiempo eterno de separación que las almas vivirán como consecuencia de no haber recibido a Dios y de no haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador y desarrollar una conducta perversa de inmoralidad, etcétera, etcétera. Es un referente, no necesariamente tiene que ser interpretado y visto como un lugar de fuego, porque obviamente esa simbología del infierno fue traída como consecuencia de la manera como se entendía la puerta del crematorio que había en Jerusalén. Y en ese sentido, pues tal vez puede haber ciertas dificultades de descripción del infierno. Pero en lo que no cabe ninguna otra discusión es el hecho de que es un lugar de eternidad. Ajá. O sea, así como el cielo es un lugar de eternidad, quien no confiese a Jesús, quien no viva al amparo de la fe y quien no desarrolle una conducta ética y moral, pues obviamente la separación de la comunión de Dios será eterna. Antes de que continúe, Sí. déjame tomar esta llamadita Sí. para que no se nos vaya a caer. Vamos a ver ¿Tienen ahí, acá, verdad? tengo a Jesús de Juncos. Adelante, Jesús. Sí, Dios le bendiga. ¿Cómo no? Amén. Ok, mi preguntita es la siguiente. Sí. Yo me crié en la iglesia católica, ahora estoy en otra iglesia. Sí. Y entiendo que la iglesia católica, ¿verdad?, es la única que no usa este término del diezmo, ya que eso ellos dicen que era del Viejo Testamento. A mí no me molesta la cuestión del diezmo. Lo que yo discuto con mi pastor es lo siguiente. Si yo el diezmo, a mí no me gusta darle en un sobre ni poner una cantidad. Si en vez de yo entregar el diezmo como diezmo en un sobre, yo lo he hecho como ofrenda, yo estoy cumpliendo, porque ellos no están de acuerdo con eso. Okay. Bueno, a mí me parece, obviamente, yo no puedo entrar en la política denominacional de su comunidad de fe. Me sería, ¿verdad?, impropio para mí entrar a esa política denominacional de su iglesia. Sin embargo, lo que es bíblico, lo que es teológico, es que ofrendemos, es que compartamos de lo mucho, de lo poco que Dios nos provee, que Dios nos da para el bien, para el desarrollo, para el crecimiento de la obra del Señor. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo se hace? Pues a mí me parece que en este caso pues es una prerrogativa de la iglesia dentro de su política administrativa, sobre todo cuando, digamos, si usted llamó de Puerto Rico, hay personas que utilizan su aportación económica para luego reflejarla en el informe de Hacienda, porque hay una estipulación en ley que permite que uno pueda hacer unas deducciones a entidades sin fines de lucro. Claro. Sin embargo, siempre que se habla del diezmo, es como que estrictamente económico. Yo una vez conocí a una persona que decía que diezmaba de su tiempo. Eso, o sea, y de hecho, eso me hace pensar, por ejemplo, yo en vez de vender miel, pudiera entonces de lo que cosecho llevar el 10%, pero entonces, bueno, ¿a qué iglesia le interesaría tener el 10% ¿De miel? de mi ganancia de miel, no? O sea, pero el diezmo no es realmente no es estrictamente económico, ¿no? Bueno,
cuando tú lo ves dentro del contexto judío, el diezmo era estrictamente económico, de los bienes de la tierra, de los bienes del ganado. O sea, era de todo bien, que se recibiera, había que dar el diezmo. De hecho, los fariseos diezmaban hasta de la menta y diezmaban del comino, que eso son unas hojitas tan chiquitas y tan diminutas, y ellos hasta de eso diezmaban. O sea, que en la premisa judía se diezmaba de todo. Ahora, lo que es interesante es que cuando Pablo va a hablar del concepto de dar a la obra de Dios en el mundo gentílico, el término diezmo no existe. Okay. O sea, esa palabra no existe en el mundo gentil. Y al no existir en el mundo gentil, Pablo la tiene que sustituir. ¿Y cómo la sustituye? Dice que se dé de forma apretada, de forma mecida, de forma rebosante. Lo que quiere decir es que se dé con liberalidad, que se dé con gozo, que se dé con alegría. Por lo tanto, cuando una persona me dice a mí, pastor, el diezmo no es bíblico, neotestamentario, yo no tengo otra alternativa que decirle, es cierto, desde el punto de vista de la palabra, pero desde el punto de vista de la intención de dar a la obra de Dios y de aportar a la obra de Dios, no es cierto, porque todos nosotros, los creyentes, tenemos el deber y responsabilidad de aportar y de bendecir la obra de Dios con aquellos recursos que Dios nos provee. Pero es un principio bíblico, esa palabra que se usa tanto, es un principio bíblico, ¿le podemos llamar así? Desde luego que es un principio bíblico. Claro que sí, bien. Claro que lo es. Lo que pasa es que nosotros hemos extraído el concepto del Antiguo Testamento por una sencilla razón, y es que para el mundo cristiano occidental, la fe es judeo-cristiana. Por lo tanto, el lenguaje judío es común, es natural dentro del pensamiento cristiano. Pero cuando Pablo le está evangelizando a los gentiles de su tiempo, el lenguaje judío no es común para esa comunidad. Por lo tanto, la palabra o el término diezmo no podía aparecer porque era desconocido totalmente para ellos. Hoy en día no es desconocido porque todo el mundo sabe qué significado tiene el diezmo en el contexto de la fe evangélica o en el contexto de la fe cristiana. Ahora, el bottom line de todo esto, a mí me parece, fíjate que este querido hermano dice, yo lo doy, lo único es que no lo doy conforme a como la iglesia lo establece. Y a lo mejor la iglesia lo establece para mantener sus cuentas claras, sobre todo con el gobierno. Y a mí me parece que... Y pues, si ese hermano eventualmente quisiera tener eso como una evidencia, pues te la puede dar. La iglesia te la puede llevar su informe. La puede dar. Ahora, fíjate lo interesante de esto. Mucha gente plantea su objeción con respecto al diezmo, pero yo le hago una pregunta sencilla. Fantástico. No das el diezmo, pero ¿qué das? Y muchas veces, tristemente, descubro que no dan ni la hora. Ni los buenos días. Ni los buenos días. No dan. O sea, el argumento se convierte en un pretexto para no dar. Y yo creo que una de las mejores experiencias que se vive dentro de la fe es cuando descubrimos que la fe nos demanda el dar, el compartir, el bendecir y sobre todo a la obra de Dios, donde la iglesia se nutre y donde obviamente la iglesia no percibe ningún ingreso de otra fuente que no sea de sus feligreses y de sus miembros. Claro que sí. Bueno, vámonos para Halloween. Preguntan por aquí, ¿por qué no debemos celebrar la fiesta de Halloween? ¿Puede dar ejemplos de textos bíblicos? Mira, a mí me parece que la festividad de Halloween va a depender en alguna medida del contexto en el que ésta se interprete. ¿Verdad? Si la festividad de Halloween se interpreta dentro de una comunidad, dentro de un contexto donde lo que se hace es compartir con los niños, darles dulces y demás, pues a mí me parece que eso no tiene nada malo en ese sentido. Pero el gran problema es que la celebración de Halloween está vinculada a una celebración pagana. Y por el otro lado, cuando usted toma en las manos el peso de dos experiencias extraordinarias para el 31 de octubre. La primera de ellas, Halloween, por mencionarla, ¿no? Como ya la hemos mencionado. La segunda de ellas es la celebración de la Reforma Protestante. Nada más y nada menos. ¿Verdad? Sí. Óyeme,
de donde se nutre el pensamiento de todas las comunidades de fe, y yo me atrevería a decir inclusive la Iglesia Católica, porque de no haber reforma protestante no hubiera habido Concilio de Trento. O sea, la reforma protestante se hace tan necesaria, se hace tan evidente, se hace tan pertinente para el pensamiento cristiano moderno, que obviamente sustituirla por la celebración de Halloween es, como diría el jíbaro, cambiar China por botella. Seguro. Y yo creo que en ese sentido los creyentes deberíamos ser más juiciosos y deberíamos estar mejor orientados en el marco de nuestra fe. ¿Por qué voy a celebrar Halloween dentro del contexto del oscurantismo, dentro del contexto del miedo, del terror, dentro del contexto de la superstición, cuando tengo en mis manos la oportunidad de celebrar la reforma protestante? Ahí está. Bueno, vamos con Pedro de Bayamón. Adelante, Pedro. Sí, buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Adelante. Bien, los distintos relatos que hay sobre el diluvio en muchas culturas alrededor del mundo, ¿cuál se escribió primero? ¿Cuál fue el primero que se escribió? Esa es la pregunta mía. Okay. Hay unos planteamientos interesantes donde algunos, digamos, en el campo de los sumerios, en el campo de la región babilónica, se plantea el que muchos de estos relatos ya estaban registrados y estaban conocidos allá. Lo que es importante dentro del marco del relato bíblico no es la competencia en términos de si sucedió primero o sucedió después. Lo que es interesante dentro del relato bíblico, tanto como el elemento del diluvio, como por ejemplo el documento de Job, que hay otras civilizaciones que dicen nosotros tenemos un escrito también sobre esto, tan antiguo o más antiguo que el que aparece en las escrituras. Lo que es importante de esto es el mensaje. Lo que se conoce en el campo de la teología, parénesis, es decir, la enseñanza que se deriva de ese discurso, de esa historia, de esa información. Y a mí me parece que los creyentes, en este caso, pues mira, a mí no me crearía ningún problema si alguien me dice a mí, mira, la historia de Job estaba escrita en otra civilización mucho antes que en la Biblia. A mí no me crearía ningún problema, porque a fin de cuentas la postura bíblica no es una competencia de cronos, no es una competencia de tiempo. Es el elemento del mensaje, de la enseñanza. A mí el mensaje de la historia de Job es más importante que su tiempo. Y yo creo que en ese sentido, mi querido hermano, sí es muy cierto que pueden darse historias bíblicas y pudiera demostrarse que en otras culturas y en otros documentos religiosos pudiera darse algo análogo, algo parecido. Pero a fin de cuentas, lo que es importante para nosotros es el mensaje. Bueno, se nos quedó un poquito del concepto del limbo. No sé si queremos terminar con no eso. me dejen en el limbo. No, para nada. Cuéntanos, pastor, ya se me olvidó hasta la pregunta. Yo la recuerdo bien. Lo había eliminado, algo así. Sí, es cierto. Fue eliminado, comenzó a trabajarse con la eliminación del limbo por parte de Juan Pablo II en la década del 90. Esto porque, a fin de cuentas, esa era una enseñanza que no tiene y no posee ningún aval bíblico, no posee ningún aval teológico. Pero lo que se dice del limbo es que es un lugar que... Donde un niño que muere va donde ni goza de la eternidad ni sufre del castigo. Por eso es que te dicen, tú estás en el limbo, ni aquí ni allá. Porque ni sufre, ni sufre, ni goza. Y eso era, pero eso no tiene ninguna evidencia bíblica. Por lo tanto, la Iglesia Católica decidió, ya desde cerca de la década del 90, decidió entonces eliminar el concepto del limbo y acoger la muerte de los niños, en el caso de la Iglesia Católica, a la misericordia de Dios. En el caso de los evangélicos, nosotros seguimos afirmando que los niños son de Cristo. Se nos acaba el tiempo, pero una última rapidito. Evelyn, adelante de San Juan. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, sí, aquí con quién tengo el gusto.
Cerrando el día. Cerrando el día, buenas tardes, soy Evelyn del área de San Juan. La pregunta mía es la siguiente: si Dios existe, ¿por qué existe tanto mal? ¿Por qué tantas depresiones? Esa es una pregunta clásica. Esa es una pregunta clásica. Siempre que nos toca una experiencia que estremece nuestro ser, que estremece nuestra psiquis, nosotros recurrimos a la fe para dos cosas. Una de ellas es recurrir a la fe para creer, para tener esperanza. Y la otra es recurrir a la fe para cuestionarla. Desde luego, cuando vivimos la crisis, podemos optar por una de las dos. Pero la experiencia y el tiempo demuestra y revela que cuando vamos en medio de la crisis a la fe para sostenernos en la esperanza, es mucho mejor. El carácter nuestro se desarrolla, se fortalece. Mi querida hermana, la fe cristiana no niega. El dolor no niega el sufrimiento, no niega la crisis. Jesús, cuando habló sobre el dolor y el sufrimiento, habló con perfecta claridad y lo dijo: en el mundo íbamos a padecer, íbamos a tener aflicción. Lo que es importante no es cuánto padezco o cuánto no padezco. Lo que es importante es qué actitud voy a tener yo frente al sufrimiento, sobre todo si vivo dentro del marco de la esperanza. Dios es Dios por encima de mi crisis, pero Él, siendo Dios por encima de mi crisis, yo me sostengo en el Dios de mi esperanza. El pastor Moisés Román con nosotros aquí en Preguntas y Respuestas, pero usted también puede asistir a la iglesia que él pastorea. ¿Dónde es, pastor? Bueno, la gente que desee comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del 793-1777, es el teléfono de nuestra iglesia, y estamos en la carretera 21, en el kilómetro 4.7, muy cerca al Hospital Metropolitano. Allí estamos. Gracias, pastor Moisés Román, excelente sección como siempre. Las 3:50.